Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, estamos iniciando el Retruécano, el número 11. Nos falta ya muy poquito para terminar esta primera temporada, amigos. Esta primera etapa a punto de terminar, nosotros les avisaremos. Así es, otra vez gracias por los comentarios, por los likes, por todas las recomendaciones que hemos recibido, también por los buenos deseos que nos han mandado nuestros amigos y familiares, obviamente porque nos quieren. Claro, somos únicos. Somos únicos y ahora vamos a tocar el tema de nueva cuenta de poesía, pero con dos autores, uno mexicano y uno argentino que también después se hizo mexicano. Si quieres empezamos con Jaime Sabines, amigo. Muy bien, de Jaime Sabines tenemos la gran ventaja de que su obra muchos la han antologado, ¿no? Sí. Entonces tenemos básicamente un libro que es el recuento de poemas. En algunas ediciones está en 2 tomos, en otras ediciones está en 1 tomo, o bien alguna publicación, sobre todo el Fondo de Cultura Económica, que también presenta una antología de Jaime Sabines. Yo lo que recuerdo con mucho entusiasmo fue el homenaje nacional que se le hace en 1996, cuando él cumplía 70 años, y en diferentes espacios, bueno, básicamente en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala de Nezahualcóyotl, pero también en algunos lugares de provincia donde se presentó, tuvo una explosión de respuesta juvenil, ¿no? Entonces muchos jóvenes empezaron a leerlo. Pues yo no sé si muchos empezaron a leerlo o ya lo leían, pero incluso él decía, yo tenía miedo de que pues las salas estuvieran vacías, de que la gente no acudiera, pero no tan solo acudió la gente, sino que abarrotó los espacios y pues él hizo lectura de su poesía. Y era muy emocionante ver cómo los jóvenes se entregaban, cómo los jóvenes repetían los versos, pero sobre todo la actitud, ¿no? de respeto hacia el poeta y de estar compartiendo con él en una especie de comunicación muy profunda y muy sentida. Y yo, por ejemplo, fui a la sala Nesa, no pude entrar. Estaba ya era, muy lleno. Sí, ya estaba muy lleno. Hubo algunas pantallas, ¿verdad?, que pusieron para que nosotros pudiéramos observar lo que estaba sucediendo dentro, pero el ambiente, el gusto de los jóvenes por abrazarse, por besarse, por los amorosos se desbordó en amor, Sí. ¿no? Hubo varios orgasmos públicos ahí de los chavos. Lógicamente que también fue gente mayor. Digamos que yo en ese tiempo pues estaba más o menos como a la mitad, más del lado de la juventud, ¿no? Y entonces eso para mí fue como una llamada de atención y una alerta respecto de la obra de Jaime Sabines. De la obra y del alcance, ¿no? También del personaje personaje del poeta. Sí. Tipo como Neruda, más o menos, ¿no? Es más sí, universal Neruda, pero... Sí, porque incluso, por ejemplo, Sabines reconocía 2 grandes influencias, la de García Lorca y la de Neruda, ¿no? Entonces él era un seguidor de Neruda y él mismo, Sabines, lo decía, pues es que hay una secuela que nosotros vamos teniendo cuando escribimos, que tenemos el tono y tenemos la voz de aquellos, en este caso poetas, ¿verdad?, a los que él admiraba y a los que él seguía. ¿Sí? Y la otra situación, es un poeta que no necesariamente trabaja con la rima, sino que trabaja mucho verso libre, y a pesar de eso, reconoce su voz como poeta, ¿no? Yo sí separaría un poquito su labor como político y su labor como poeta. Sí, eso te iba a decir justamente. Yo me quedo con el Sabines poeta. Pero para que la gente sepa, también él fue el legislador, ¿no? Estuvo en el Congreso de la Unión. Sí. Y también, yo recuerdo en este momento, no solamente la parte poética, sino esta parte que mencionaba ya política, que dicen que también era, a pesar de todas las cosas que puedes cuestionarle, era un deleite verlo como legislador porque sí. Conversaba, era un tipo que devoraba muchos textos de políticos, ensayos, también algunas biografías,
Entonces dicen que platicar y a la hora de estar con él en el Congreso también era una experiencia diferente a la poética, pero muy enriquecedora. Sí, y bueno, yo sí separaría lógicamente esa postura, pero sí también recuerdo que yo empecé a leer a Sabines, o sea, yo conozco a Sabines gracias a un profesor de la universidad, Humberto González, ya fallecido. Y él era lo que rescataba, ¿no? Él decía, es que gracias a Sabines el Congreso tiene ahora otra posibilidad creativa. O sea, mi maestro estaba súper convencido, como buen priista, que Sabines estaba llenando de luces nuevas De sabiduría. el Congreso. Pero también debemos destacar una cosa, por ejemplo, su abuelo fue gobernador de Chiapas, ¿sí? Sí. Bueno, no su abuelo, su padre, no, su abuelo materno, de apellido Gutiérrez. Por eso Tuxtla es Tuxtla Gutiérrez, Sí, ¿no? claro. En honor a ese político. Entonces, lógicamente que él tenía una, digamos, tradición familiar relacionada con la política. Años después, su hermano, de malos recuerdos para Chiapas, pues también se convierte en gobernador. Y luego el hijo del hermano también, ¿no? Juan Sabines. Sí, entonces son tienen como esas dos raíces, la Sí. raíz como de literatura y la política pero la que política dominaba. más en Que el dominaba, plano ¿no? familiar, porque Sí. si lo vemos desde el punto de vista de la actividad poética, pues lógicamente el único reconocido es Jaime Sabines. Oye, nos están diciendo aquí en la producción que Los Amorosos, en voz de Sabines en YouTube, tiene más de 1 millón de reproducciones y pues nos hacen la observación de que pocas lecturas de poesía en este espacio tienen ese alcance. Así es que seguramente se los compartiremos también por aquí para que lean un fragmento y escuchen al mismo Sabines leer su obra. Pero traes algunos libros, ¿no, amigo? Sí, pues te decía que básicamente es la antología poética de Sabines, es una colección del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Digamos que aquí está reunida la obra del propio Sabines, empezando con su primer libro, su primer poemario de 1950, que es Oral, ¿no? Ese es el primero de 1950. Luego tuvo otros, quizá el que él... Oral con H, ¿no? Oral con H. Y otro que él quería muchísimo, que se publicó en 1973, es ese poema en el que él narra, llora, tiene hasta una especie de terapia de escritura para narrar la muerte de su padre, ¿no? El mayor Sabines. Y muchos poemas sueltos, ¿no? Y la otra situación que yo rescataría es cómo, a pesar de que él era un reconocido poeta, como que la fama, el que lo siguieran, le generaba como cierta molestia, de tal forma que tiene un poema que dice, se llama El Peatón, ¿no? Y entonces dice, bueno, Jaime va por la calle y alguien le dice, ay, va el poeta, el gran poeta, y entonces todo el mundo lo reconoce. Pero cuando Jaime está en su casa, pues es el padre de familia, es el esposo, el ¿no? papá. Ajá. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿qué quiere ser Jaime? Bueno, pues Jaime es un peatón, o sea, es un ciudadano común y corriente que tiene una vida cotidiana normal, ¿no? Pero que deja su carrera de medicina para dedicarse a escribir, ¿no? Entonces, lógicamente no es conocido luego, de tal forma que tiene que hacer muchas otras actividades para mantener a su mujer y a sus hijos, ¿sí? Como cualquier otra persona, ¿no? Sí, de los que estamos aquí o de los que nos están viendo. Así es. ¿Qué otros traes, amigo? El recuento de poemas, esta es una edición de obras maestras de la poesía, que se editó hace algunos años. Entonces son, pues el recuento de poemas que comentaba que en algunas ediciones está en un tomo, y en este caso, en esta colección,
pues está en 2 tomos, porque pues es mejor que vendan 2 y no 1. Y no, sí, o sea, claro. es más conveniente para Sale mucho mejor. para la editorial. Así es. ¿Sí? Y bueno, amigo, ahora pasemos al segundo poeta que tenemos para este Retrócano número 11, que es el argentino Juan Gelman, otro gran poeta que tuvo que exiliarse en México después de lo que vivió en la dictadura argentina, el asesinato en los años 70, el asesinato de su hijo también. Él llega a México con un pesar muy grande y creo que ese dolor y también esta parte pues catártica que tuvo que hacer con la poesía se demuestra en cada uno de sus libros. Yo lo que traje, y esto está como recién salidito del horno del Fondo de Cultura, es su poesía reunida. Viene también en 2 volúmenes, como platicábamos ahorita el recuento de poemas. Viene este primer volumen que se llama Violín y otras cuestiones, y el número 2 que es El emperrado corazón Amora. Lo que hacía, bueno, este último Corazón Amora, lo que hacía Gelman, y es una de las cosas que le reconocen muchísimo, digamos, a nivel de la crítica, es que desde muy joven, cuando empezó a escribir, él pues sacó como neologismos, nuevos verbos, empezó a inventar palabras que de pronto al inicio pues era catalogado como, no sé, muy innovador, y de pronto decían que está muy chavo y por qué se pone a hacer o experimentar con ese tipo de cosas, pero con el paso del tiempo estos verbos que inventó, estos sustantivos, estas palabras que se sacaba de la manga, pues formaron parte y son una pieza fundamental de toda la obra de Juan Gelman, que cierra precisamente con ese libro que traes en las manos, que es Amara Amara. Este libro lo escribió y lo estuvo preparando antes de su muerte, fallece y lo saca con pinturas de Arturo Rivera, se lo dedica exclusivamente a Amara, ¿no? Y juega con esas palabras de Amara Amara, y creo que es una obra fundamental no solamente para entender el exilio, sino también para entender a todos esos escritores, ya lo hemos hablado en algún otro momento, que no solo llegaron de Sudamérica, sino también de Europa, que llegaron a México a nutrir como el panorama cultural. Juan Gelman se convirtió también en un puente, como lo fue también el reciente fallecido Shirao, entre Europa y México, o Barcelona y México. Juan Gelman ayudó también para que otros autores llegaran a nuestro país, conocieran como la cultura, y pues bueno, se lograron grandes alianzas con otros poetas, con otros escritores. Y ya pasando al lado como mucho más personal, aquí tenemos otros 2 libros. Este es Mundar, de Juan Gelman también, y tenemos este otro que es Pesar de Todo, otra antología. Esta es tuya, también del Fondo de Cultura Económica. Y te decía ya de la parte mucho más personal, a mí me gusta muchísimo Gelman, no solo por este lado poético que es grande, lo pueden ver en estos tomos, sino también porque en la prensa él estuvo escribiendo durante mucho tiempo. De hecho, antes de morir todavía tenía una columna en Milenio que publicaba los sábados, pero ahí era completamente diferente. Él analizaba los temas políticos y política de manera internacional. Lo hizo a invitación de su amiga Irene Seltzer, que también publica ahí en... La hija de Gregorio Seltzer. La hija de Gregorio Seltzer. De hecho, ella cuenta cuando fallece Gelman, que se tardó un poco en convencerlo para que él empezara a escribir, no de cultura, no de literatura, sino de política, que también era un lector y un conocedor del tema. Le costó mucho trabajo que empezara a escribir, y él pues logró también tener y hacerse un nichito en la prensa mexicana para hablar sobre lo que a él también le interesaba, que era pues los conflictos geopolíticos a nivel obviamente internacional, pero nunca dejó de lado su obra poética. Y también esta lucha, creo yo, esto ya es una opinión pues solo mía, su lucha por encontrar pues la verdad sobre lo que sucedió con su hijo. De hecho, hasta antes de morir todavía pues escribía y hablaba precisamente de este dolor que sintió, ¿no? A la hora de... Yo creo que fue un duelo que nunca terminó. Sí, ¿no? Sí, es una cosa bastante dolorosa, pero creo que para la gente que se quiera acercar a la obra de Gelman, a la poesía de Gelman,
pues va a encontrar eso, no solamente la parte pues dolorosa del exilio y del duelo, sino también era un hombre y un poeta que como Sabines pues le cantaba al amor, quizá no de una manera tan romántica, pero todo envolvía, digamos que el amor, sobre todo también hacia las mujeres, porque Sí. él siempre escribió como para ellas y este lado como más político que también tuvo. Sí, y así como tú lo recuerdas como un innovador del mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje como herramienta para transmitir emociones, sentimientos, estados de ánimo, dolores, pesares y demás, era como satírico y dejaba ahí como ciertas huellas. Por ejemplo, él se pregunta, ¿y si Dios fuera mujer? Sí. ¿No? O sea, era hasta blasfemo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué tal si imaginamos que Dios no es ese Dios macho, hombre, creador, sino que en realidad Dios es una mujer? Y a partir de eso, Benedetti hace un poema que así se titula, ¿no? Y si Dios fuera mujer, se pregunta Juan, ¿no? Y entonces a partir de eso empieza a desarrollar una idea, ¿no? Una idea sobre y qué tal, ¿no? Si Dios fuera mujer. Y en esto que comentabas, por ejemplo, de Amar Amara, también de reciente aparición, pues es también un palíndromo, ¿no? Amar Amara, ¿sí? Son poemas muy sencillos, ¿sí? Por ejemplo, el primero es así, es una maravilla, ¿no? Se titula Tiempos. Siempre te amo por primera vez. Siempre te amo la primera vez. ¿No? Así no hay más que decir. O sea, esa es la magia de la poesía, ¿no? Pues sí. Y cómo se señala que, pues finalmente el poeta es un poema, ¿no? Es ese con el que lo reconoces. Claro. Así como platicábamos hace algunos retrócanos de Paz, ¿no? Y su producción poética, que es muy vasta. Sin embargo, hay 3 o 4 joyas que definen al poeta, como lo decíamos hace un momento con Sabines, como Los Amorosos, o como esta, digamos, expresión ante la muerte de su padre, pues van a marcar toda su obra, y a partir de ahí los vas a reconocer, como pasa con García Lorca o como pasa con los poemas de amor de Neruda, en fin, ¿no? O sea, como que son... Siempre hay sellos, ¿no? Ajá, las marcas con las que la gente siempre vamos a recordar a estos grandes poetas. Sí, y yo de Hellman me quedo con esa pregunta, ¿no? ¿Y si Dios fuera mujer? Pues sí, ahí está la pregunta. Recuerden pues escribirnos, decirnos si han leído tanto a Sabines como a Juan Gelman, y así como decíamos de YouTube, también hay varios videos en donde el propio Gelman lee su obra, tiene de verdad unas maravillas de poemas, así es que si pueden también búsquenlos, se los vamos a intentar poner en este video o en los comentarios. Y finalmente, amigo, pues ya tenemos que... Fíjate, yo recuerdo que incluso te mandé esa liga. José Emilio Pacheco y Gelman mueren con unos días de diferencia, ¿no? Y entonces hurgando, y de hecho eran amigos. Y hurgando en la red, me topé con una conferencia en donde están los dos, ¿no? Y es así como que también una joya ese video. De hecho, voy a robar unos minutitos más. Es que ahorita me acordé que cuando mueren con muy poca diferencia, no recuerdo ahorita bien quién muere primero, pero uno escribe sobre el otro, ¿no? Como una despedida, y es una manera también como a lo mejor muy romántica de despedirse entre poetas, ¿no? De un adiós entre poetas, y pues vale mucho la pena que la gente busque también esta liga en donde aparecen ambos leyendo su obra y platicando también sobre lo que es la poesía. Así es. Entonces, bueno, amigo, finalmente nos tenemos que despedir. Simplemente agradecerles nuevamente su participación, sus comentarios, sugerirles que entren a esa página mágica de hamletinculto.com y recordarles, Diego, una vez más, que la lectura nos hace libres y felices. Muy felices. Adiós.